como todos los domingos con todos ustedes, y qué bueno estar aquí en Enlace Semanal. Y en esta semana tenemos un programa especial, una sección especial, porque es cierto que las bolsas están subiendo, que los mercados se están explotando, pero eso no quiere decir que no tengamos riesgos y que la economía definitivamente se va a recuperar 100%. No es así, lamentablemente. Estamos viendo que hay mucha incertidumbre en los mercados y vamos a analizar algunas variables que nos dicen a nosotros de la importancia de la bolsa y qué va a pasar con la bolsa de valores y la economía global y por descalificación con nuestra economía. Desafortunadamente, en esta sección el mercado lo está dominando el extreme greed, o sea, el mercado lo mueven dos emociones: fear and greed, el miedo y la visión. Y como podemos ver, el mercado comenzó a ser controlado por el extreme greed, o sea, por el extremo ambicioso. ¿Sí? Mientras más ambición hay, más al extremo nos llevamos. 78% de ese índice que mide esa emoción. Recuérdense siempre, dos emociones mueven la bolsa a los seres humanos: el miedo y la ambición, fear and greed. Y en este caso particular, el extreme greed. ¿Por qué esto es tan importante? Porque la bolsa comenzó a subir, el Dow comenzó a subir y el S&P 500 está en su punto más alto históricamente. Entonces, en la medida que seguimos subiendo y que el extreme greed sigue aumentando, vamos a tener una mayor incertidumbre, porque tendremos un mercado mucho más sobreextendido. Y recuérdense siempre que la sobreextensión del mercado, definitivamente la caída será mucho más dura y prolongada. Si el señor director nos coloca la siguiente gráfica, ahí los vemos. Ese es el Dow Jones Index ahora mismo. Fíjense, 44.828 puntos. Su punto más alto es 45.200. O sea, parece ser que vamos a alcanzar su punto más alto en el Dow Jones. Ya en el S&P alcanzamos su máximo histórico. ¿Qué significa esto para la economía global? Que está entrando mucho dinero a la bolsa y que está entrando mucho dinero en Wall Street. Y por supuesto, los gobiernos tendrán más fondos en el pago de los impuestos, porque mientras más altas son las acciones de la compañía, los gobiernos reciben más dinero del pago de sus impuestos. Y ahí estamos viendo que el Dow Jones está prácticamente alcanzando su máximo histórico por encima de los 45.200. Estamos bien cerquita, 44.800 puntos. Ahora bien, el riesgo nos dice a nosotros que va a comenzar a aumentar en vez de disminuir. El S&P también es exactamente igual. Señor director, la siguiente gráfica, para que podamos ver qué está pasando con el S&P, que vemos ahí que alcanzó su máximo histórico por encima de los 6.000 puntos, nunca antes, jamás. Entonces, si tenemos el extreme greed, la máxima ambición soportando el mercado, el Dow Jones explotando, alcanzando prácticamente su máximo histórico, 44.800 puntos, el S&P ya lo alcanzó, su máximo histórico, por encima de los 6.000 puntos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la bolsa? Que está explotando el mercado y que le está entrando mucho dinero al mercado accionario. Un aumento sistemático y constante de la masa monetaria. Por eso es inflacionario por naturaleza. Entonces, no se sorprenda cuando usted vaya a los supermercados y encuentre que su canasta básica, que la canasta familiar está mucho más cara, porque aumentó la inflación. No porque aumentaron los precios, sino porque hay una depreciación de la moneda, porque un aumento en la masa monetaria significa eso para la bolsa, que hay un movimiento masivo de dinero y hay un exceso de dinero. Y el dinero es un producto que se negocia igual que cualquier acción que usted compra o vende, lo mismo que el trigo, lo mismo que la soya. Ahí los vemos. El US M2 Supply, la masa monetaria, ha aumentado casi en 7.5 trillones de dólares. Cuando vemos en el COVID-19 cuánto era la masa monetaria, podemos apreciar limpiamente que en el COVID era alrededor de 15 trillones de dólares. Hoy son casi 22 trillones de dólares. Entonces, ese dinero en exceso que hay en el mercado va a producir inflación, mucha inflación, porque eso es inflacionario por naturaleza. Entonces podemos ver que la bolsa está explotando, pero hay una razón para eso. Está entrando mucho dinero, mucha liquidez de los bancos centrales
de los gobiernos y eso va a hacer que suba la canasta básica. No se sorprenda, de nuevo les reiteramos, cuando usted vaya al supermercado y consiga que su precio está más caro. ¿Cómo va a afectar eso? ¿Y qué es lo que nos dice a nosotros sobre las variables de hacia dónde va la economía? Esa es la siguiente gráfica, señor director, para que veamos el S&P 500 con el Conference Board Leading Economy Indicator. Fíjense, ahí vemos el Standard & Poor's 500, las 500 corporaciones más poderosas del mundo subiendo, y vemos que el Conference Board Leading Economy Indicator, ese es un indicador que está compuesto por 10 indicadores económicos que nos los da el Banco Central, en este caso nos los da la Reserva Federal. Entonces, este indicador es el comportamiento real de lo que va a pasar con la economía global y por descalificación con nuestra economía. Fíjense, cuando ese indicador comenzó a bajar en el 2000, la bolsa colapsó. En el subprime mortgage, en el 2008, bajó el indicador, la bolsa colapsó. En el COVID-19, ese indicador, el Conference Board LI, colapsó, la bolsa también colapsó. Entonces ahora está subiendo la bolsa. El S&P en su máximo histórico, 6.200 puntos. El indicador está colapsando. ¿Qué usted cree que puede pasar? La bolsa va a colapsar y con ella la economía global. Y por descalificación o por extensión también nuestra economía. ¿Y cuáles son esos componentes que forman ese indicador, que son 10, y que nos dice a nosotros que definitivamente la recesión está aquí, va a ser dura, larga y prolongada porque el indicador se va? Históricamente, cuando hay una divergencia entre el mercado y el indicador siempre gana. En este caso, el Leading Economy Indicator de Conference Board definitivamente tiene que ganar, tiene que ser así. Algo no está bien, algo se tiene que romper. Acérquela, señor director. Ahí tenemos los 10 indicadores que forman ese indicador. Miren, el primero, el promedio de horas semanales de los trabajadores manufactureros. Indica los ingresos de los consumidores y la demanda de mano de obra empresarial. El número 2, promedio de solicitudes iniciales semanales de seguro de desempleo. Eso es cuando los trabajadores norteamericanos firman cuando pierden su trabajo para ir a la colecta. Eso determina qué tan grande es la tasa de desempleo en Estados Unidos, por lo tanto, qué tanto se va a ralentizar la economía. El número 3, volumen de nuevos pedidos de los fabricantes de bienes de consumo materiales. Indica los gastos operativos de corto plazo de las empresas. Fíjense que ese indicador mide los gastos cuando las empresas gastan a corto plazo. El cuarto, el índice de pedido del índice de gerencia de compra, el PMI, también mide la manufactura. El volumen de nuevos pedidos de bienes. Entonces, cuando vemos el volumen de nuevos pedidos de bienes, excepto la aeronave, no relacionada con la defensa, indica los planes de las empresas para una producción futura de capital durable a largo plazo. El número de nuevos permisos de construcción. A mayor permiso de construcción, pues mayor expansión en el área de la construcción, que es fundamental. Entonces podemos ver, y el otro, el número 7, que es el Standard & Poor's 500, que es el grado de crecimiento de la riqueza de los empresarios en la bolsa de valores. Por eso que la bolsa es importante. Y son 10 indicadores que nos dicen a nosotros, cuando ese indicador se va, que la economía definitivamente se va. Amplíelo, señor director, para que veamos ese que está subrayado, el número 10, y veamos bien exactamente. Miren, ahí estamos viendo, dice aquí, aumento de la brecha de los tipos de interés, bono del tesoro de 10 años, menos la tasa de fondos federales. Un indicador que muestra la diferencia entre los tipos de interés a largo plazo y los tipos de interés a corto plazo. Y el de la bolsa de valores, que es el S&P 500, que también lo vimos ahorita, que dice aquí, el S&P indica el valor total del sector empresarial y la riqueza nominal de los accionistas de la economía. Entonces, miren, señores, ese indicador, el Leading Economy Indicator, colapsó y está colapsando. Y con él va a colapsar la bolsa, porque con él va a colapsar la economía norteamericana, que representa en el mercado accionario el 70% de la bolsa. Entonces, si usted es empresario, si usted es industrial, usted tiene que saber que la recesión está prácticamente aquí. Mientras más se sobreextienda la bolsa, más grande y prolongada
será la caída. Entonces llegó el momento de usted mantenerse cash, comenzar a controlar su inventario y comenzar a cobrar sus cuentas por cobrar, porque lo que viene no es nada halagüeño. Hasta aquí nuestra sección Mercados Financieros Internacionales y Bolsa de Valores. Será pues hasta el próximo domingo, cuando estaremos aquí con todos ustedes.